La clase pasada, bueno, la clase anterior, estábamos conversando sobre el artículo 14 y el tema de las condiciones de patentabilidad, y qué es una patente, y qué es una invención. Quizás vale la pena retomar un poco, reordenar un poco los conceptos y avanzar nuevamente desde allí. ¿Ok? Recuerden ustedes lo que dice el artículo 14. ¿Ok? El artículo 14 de la decisión 486 dice: los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo, sean susceptibles de aplicación industrial. Luego el artículo 15 dice: no se considerarán invenciones, y enumera una serie de supuestos que no son invenciones. Recuerden ustedes la precisión que hice en la última clase que tuvimos. Esos requisitos de patentabilidad, novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de patentabilidad que se pueden analizar única y exclusivamente respecto de una invención. En otras palabras, estos tres requisitos son requisitos que debe observar una invención para que se convierta en una invención patentable. ¿Sí? La invención patentable, es decir, susceptible de obtener una patente, es aquella invención que satisface estos tres requisitos en conjunto, obviamente. El requisito de novedad, el requisito de nivel inventivo y el requisito de susceptibilidad de aplicación industrial. De esta forma, los supuestos que enumera el artículo 15, estos supuestos del artículo 15, no tienen nada que ver con esos requisitos o condiciones de patentabilidad, ¿correcto? La razón por la cual los supuestos del artículo 15 no pueden ser patentados, porque en efecto no pueden ser patentados, es porque simple y llanamente no son invenciones, y así lo dice el artículo 15. ¿Ok? Entonces, no hay que confundir aquello que no puede ser patentado porque no es invención, de aquello que no puede ser patentado porque, siendo invención, no satisface alguno de los requisitos de patentabilidad. ¿Correcto? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Entonces, veamos a qué me refiero con el artículo 15 y los supuestos de no invención. Por ejemplo, los descubrimientos. Los descubrimientos no son invenciones. Recuerden ustedes que una invención es una regla técnica creada por el hombre para solucionar un problema técnico. ¿Ok? Es una creación intelectual, es una regla técnica creada, ¿ok? Creada por el hombre para resolver un problema técnico, el famoso binomio problema-solución. Un descubrimiento no es una invención, ¿correcto? Un descubrimiento no es una invención. Cuando una persona descubre algo, no inventa lo que descubrió. Descubrir es simplemente tomar conocimiento de algo que existía y de pronto desconocía, ¿se entiende? Pero no es que lo inventó, simplemente que obtiene información respecto de algo, ¿correcto? Entonces, descubrir no denota una acción intelectual creadora, es simplemente la operación mecánica de tomar conocimiento de algo, no hay invención allí. Las teorías científicas, métodos matemáticos y demás, lo propio. Nadie inventó la gravedad. Alguien estudió la gravedad, desarrolló la ley de la gravedad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gravedad existió siempre. Que de pronto nadie la haya articulado, la haya expuesto, etcétera, no significa que el ser humano haya inventado la gravedad. La gravedad, la ley de la gravedad, no es una invención y por tanto no es patentable. El todo parte de seres vivos, tal y como se encuentra en la naturaleza, procesos naturales, material biológico. Evidentemente no se puede patentar porque es lo mismo. No hay acción creativa del hombre. Es como que trate de patentar un perro. Los perros no han sido creados por el hombre. Una cosa distinta será que yo desarrolle algún tipo de animal mediante alguna técnica que efectivamente hace que yo artificialmente haya creado pues, a un animal,
en cuyo caso sí, pues allí podría ser una cuestión patentable, como el famoso caso del oncorratón de Harvard, ¿no? Pero para un ser vivo, tal y como, por eso dice la norma, tal y como se encuentra en la naturaleza, evidentemente eso no es patentable porque no representa una acción creativa del ser humano. Obras literarias y artísticas y demás, dice la decisión 486, y la razón por la cual eso no se puede, bueno, veo que hay gente que nuevamente está entrando y saliendo, tal y como les comenté en alguna oportunidad, no voy a aceptar a las personas que salen, y las voy a aceptar luego, ¿ok? Pero van a tener que esperar ahí hasta que las vuelva a aceptar. Ok, entonces, la razón por la cual una obra literaria, artística y etcétera no puede ser protegida por patentes es que recuerden que el objeto, la naturaleza del derecho a patentes es esencialmente de orden técnico. El derecho de autor protege fundamentalmente lo estético, lo ornamental, no lo utilitario, ¿sí? Entonces, en una obra artística, en un cuadro, por ejemplo, o en una novela, no hay una regla técnica para solucionar un problema técnico, ¿ok? No hay una regla técnica orientada a solucionar un problema técnico, no es una invención, no está el binomio problema-solución, ¿ok? Planes, reglas y tal para ejercicio de actividades intelectuales o juegos, evidentemente no, son simples instrucciones. Voy a saltarme formas de presentar información, de nuevo, es una cuestión estética la forma de presentar información. Y está el famoso debate de los programas de ordenador, y ustedes han leyeron en su momento un texto de Kenneth Dam, en donde se habla de este gran debate sobre el software, sobre si debe ser patentes o debe ser derecho de autor, o debe ser un derecho de propiedad intelectual sui generis, que es una gran discusión de propiedad intelectual un poquito más avanzada, que es en buena cuenta la construcción de un derecho de exclusiva, de un régimen ad hoc específico para un tipo de bien intelectual concreto, que dadas sus supuestas particularidades justifica algún tipo de tratamiento especial. Entonces, miren, repito, reitero, miren el juego entre el artículo 14 y el 15, ¿ok? El artículo 15 nos está diciendo qué cosas no son invenciones, y ya expliqué uno a uno por qué no son invenciones cada una de estas. Y el artículo 14, cuando está refiriéndose a los requisitos de patentabilidad, recuerden ustedes que se está refiriendo a requisitos que pueden ser o que son exigibles a una invención y solamente a una invención. ¿Ok? Hasta allí. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, vamos a los requisitos. Recuerden ustedes, tienen un caso, lo primero que hacen es, ok, ¿esto es una invención o no es una invención? Si no es una invención, pues ya está, no es una invención. No puede ser patentado porque no es una invención. ¿Correcto? Ya les dije en la sesión anterior, y lo vuelvo a decir, y que conste en la grabación, por favor. Pobre de ustedes que diciéndome que algo no es una invención, me digan que no es nuevo, o que falta nivel inventivo o algo por el estilo, porque les voy a poner 0. No les voy a dar ni un solo punto, porque eso sí es una barbaridad, porque les estoy diciendo una y otra vez que no pueden analizar condiciones o requisitos de patentabilidad respecto de una no invención que jamás va a ser patentable porque no es una invención. ¿Ok? Pero si es que la respuesta es que sí estamos frente a una invención, pues cabe analizar los requisitos de patentabilidad para determinar si estamos frente a una invención patentable. Y como ya hemos dicho varias veces, los requisitos son 3: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Vamos a novedad, entonces. La novedad está tratada en el artículo 16 de la norma andina, ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, y la norma andina dice: una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica. ¿Qué cosa es esto del estado de la técnica? El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos, ¿ok? Todo el conjunto de conocimientos técnicos revelados con anticipación a un determinado momento de referencia. ¿Ok? Repito, son todos los conocimientos técnicos que han sido revelados
que han sido difundidos al público, hechos de conocimiento público, antes de un determinado momento de referencia. Y hay dos posibles momentos de referencia que la norma andina menciona. Primero, antes de la solicitud de la patente, número uno. Número dos, antes del reconocimiento, antes de la fecha de prioridad reconocida. ¿Ok? No se rayen con eso de la prioridad reconocida. A lo que se está refiriendo, por si alguien quiere saber igual a qué se refiere, se está refiriendo a una prerrogativa que está contemplada en una normativa internacional llamada la Convención de París. En la Convención de París hay una figura llamada la prioridad unionista. Y el derecho de prioridad regulado en la Convención de París establece que los nacionales de ciertos países que son parte de la Convención de París, y Perú es parte, tienen la posibilidad de solicitar la patente en uno de estos países y luego tienen un plazo de tiempo, que es un año, tal y como se estableció en la Convención de París, para ir a otros países, miembros de la Convención de París, y solicitar la misma patente invocando la fecha de prioridad reconocida. Entonces, en todos esos lugares posteriores, dentro del año, en los que uno solicita la patente, la misma patente, ¿ok? Pero invoca la fecha de prioridad reconocida, que es la fecha de la primera solicitud, ¿ok? Se va a entender que esas solicitudes en los otros países fueron ingresadas el día de la primera solicitud en algunos de los países miembros de la Unión de París. Por ejemplo, imagínense que yo solicito el 1 de enero en la oficina de París, en Francia, pero solicito la patente el 1 de julio aquí en Lima, pero invocando como fecha de prioridad la solicitud francesa. Entonces, pese a que yo solicité en julio en Lima, se va a entender que la fecha de solicitud de mi solicitud peruana es la fecha con la que ingresé la primera solicitud, o sea, la francesa. ¿Okay? A eso se le llama prioridad unionista. Entonces, en los casos en los que hay prioridad, el estado de la técnica relevante viene dado por la primera fecha, por la fecha de prioridad. Eso es lo que está diciendo la norma andina. ¿Okay? Pero en el regular de los casos, vamos a decirlo así, vamos a estar en el supuesto de la fecha de solicitud de la patente. ¿Qué significa esto en sencillo? Significa que si yo hoy, no tengo idea qué fecha es, creo que es 3 de junio, si hoy 3 de junio voy a Indecopi e ingreso mi solicitud de patente, ¿okay? El estado de la técnica relevante de cara a mi solicitud es toda la información, todo el conocimiento técnico que haya sido divulgado hasta ayer, hasta el 2 de junio. ¿Ok? Eso es. Entonces, mi invención es nueva, dice el artículo 16. Mi invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Es decir, si la regla técnica que yo estoy proponiendo a patente, ¿no? Hoy, 3 de junio, esa regla técnica no está comprendida en el estado de la técnica hasta el 2 de junio. ¿Qué significa esto? Que en el conjunto de conocimientos técnicos difundidos hasta antes de la fecha de solicitud de la patente, la regla técnica no debe haber sido planteada. ¿Ok? Ese es el supuesto. Hasta ahí, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces recuerden, la idea es la siguiente. El estado de la técnica viene dado por la fecha de la solicitud de la patente o la fecha de la prioridad reconocida. ¿Sí? Pero en este caso, de nuevo, en el normal de los casos, viene dada por la fecha de solicitud de la patente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Ok. Entonces, a eso se refiere con novedad la norma andina. ¿Okay? La novedad en el derecho de patentes tiene dos características importantes. En primer lugar, la novedad es absoluta. ¿Qué significa que la novedad es absoluta? Y la norma lo dice de algún modo. ¿Ok? Novedad absoluta significa que la regla técnica debe ser genuinamente nueva, en el sentido de que no debe haberse dado a conocer por ningún medio posible. Ni escrito, ni oral, ni exhibición, ni foto, ni redes sociales, nada. ¿Ok?
debe ser genuinamente nueva la regla técnica, ¿ok? Lo cual, como ustedes imaginarán, es una carga muy importante y es la cruz de buena porción de los innovadores en nuestros países, que no conocen muy bien cómo funcionan las reglas. Entonces, muchas veces ocurre que cuando van a solicitar la patente, ya difundieron, ya revelaron, en buena cuenta, ya destruyeron la novedad. Y una vez que destruyes la novedad, ya no hay forma de recuperarla, ya fue, ya nunca más vas a poder patentar eso, fue. Entonces, la regla de oro, vamos a decirlo así en crudo, ¿no? Hay excepciones y hay formas de evitar esto, pero en simple, la regla de oro es, si ustedes están innovando algo, si están inventando algo, ustedes se lo callan, no se lo cuentan a nadie, hacen su invención, ¿ok? Hacen su invención, si necesitan ayuda o algo, hacen firmar 1000 convenios de confidencialidad, lo que sea, ¿ok? Pero ustedes se callan, ¿ok? Hasta que ingresa la solicitud de patente de ustedes en Indecopi, ¿ok? Así funciona, porque luego la difusión que ustedes han hecho antes puede destruir la novedad y puede quemarles la posibilidad de patentar, ¿ok? Eso número uno, la novedad es absoluta. Segundo, la novedad en el derecho de patentes es universal. ¿Qué significa un toquecito allí? ¿Qué significa en el derecho de patentes que la novedad es universal? Simple, significa que la novedad relevante para el análisis, para el juicio patente, es mundial. Entonces, cuando decimos que la regla técnica que yo estoy proponiendo a patente no debe haber sido difundida por cualquier medio, me refiero a cualquier medio en ninguna parte de la faz de la Tierra, ¿ok? Entonces, no es, como puede ocurrir en otros campos de la propiedad intelectual, que el derecho es nacional, o sea, mejor dicho, el derecho es nacional, pero que de cara a la búsqueda preventiva solo importa el antecedente peruano. No funciona así, ¿ok? No funciona así. Si es que alguien ya innovó y ya patentó esto en el lugar más recóndito del planeta, ustedes ya no pueden obtener patente en Perú. Ya no pueden. El sistema de patentes está pensado en el mundo para permitir la patentabilidad de innovaciones genuinamente nuevas, absolutamente nuevas y universalmente nuevas. ¿Ok? Es entonces, como pueden ver ya de plano, creo que se pueden dar cuenta, el estándar es bastante elevado, no es tan sencillo lograr la patentabilidad de una innovación. Y algunos innovadores, y me ha pasado a menudo, algunos innovadores se molestan, te dicen, mira, he innovado esto, mira, he creado esto. Tú miras y dices, bueno, pero esto no existe en ninguna parte del mundo. No, bueno, en Perú no existe, no, pero, a ver, pero en ninguna parte del mundo. No, pues obviamente en otros países existe, lo que pasa es que yo lo estoy adaptando acá, entonces no es nuevo, cholo, te estás copiando. No me estoy copiando. Sí, pues te estás copiando. Eso no te van a dar la patente, ¿ok? No te van a dar la patente. Avísame cuando crees algo de la nada, ¿no? Entonces, es un decir, es una forma drástica de ponerlo, ¿no? Pero es más o menos eso. Sí, Angie. Sí, Gustavo, una consulta. Tú nos has mencionado cuando has hablado de la novedad absoluta de que, bueno, obviamente tiene que ser una invención que no se haya contado a nadie antes y que si se necesita ayuda de alguien, lo que se debe hacer es hacer firmar a estas personas o empresas convenios de confidencialidad. ¿Qué sucedería si a pesar de haber hecho firmar esos convenios de confidencialidad, alguna de estas personas o empresas revelan, por decirlo así, la innovación? ¿Recae de todas maneras la responsabilidad en quien está creando o habría alguna forma de justificarlo con este medio de prueba, por decirlo así? Sí, a ver, de ordinario, el supuesto que me estás planteando está aquí. Mira, acá en el 17C como una excepción. ¿Ok? Vamos a esto y te contesto enseguida y luego completo con algo que no dice la norma. ¿Ok? Mira, el artículo 17 plantea una excepción al estado de la técnica. Dicho sea de paso, esto fue algo que se preguntó en uno de los controles, creo que en el último, el tema de la excepción al estado de la técnica. Dicho sea de paso, nadie entendió. Pocas personas entendieron que estábamos preguntando sobre los requisitos de patentabilidad, no entendieron la pregunta, creo. ¿Ok? La pregunta era sobre esto, sobre el artículo 17. Dice el artículo 17, para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración, ¿ok? No se tomará en consideración
la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud de patente o prioridad, ok, no importa, si ésta hubiese sido invocada, o sea, la prioridad, siempre que tal divulgación hubiese provenido de el inventor o su causaviente, en tu caso, o sea, en el caso que plantea Sanji, no es, porque no es el inventor el que ha revelado, y el causaviente el que ha revelado. Una oficina en violación de una norma, una oficina de propiedad intelectual en violación de una norma, no es el caso. Y luego dice un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causaviente, que es tal cual el caso que tú estás diciendo, ¿se entiende? Es decir, el inventor, de cara a la ejecución o desarrollo de la invención, le contó a una serie de personas para ejecutar la invención, les reveló la información, ¿ok? Entonces, si están, ojo, sí y solo sí, puede acreditar que la revelación fue de él a estas personas y puede acreditar el momento exacto en el que se produjo la revelación de información y puede demostrar que no ha pasado el año, porque acá la clave es esto, el plazo, ¿ok? No se olviden, aquí la clave en el artículo 17 es el plazo, es que esté dentro del año. Una vez que pasa el año, fue, no aplica nada lo del 17, ni el A, ni el B, ni el C, nada, ¿ok? Si estamos dentro del año, tu supuesto está cubierto, Angie, ¿ok? Está cubierto por el 17 y esa divulgación de los terceros no destruye novedad porque esa divulgación de la regla técnica no integra el estado de la técnica, ¿se entiende? Por efecto del artículo 17. Ahora, si no estamos dentro del año, por más que haya firmado el convenio de confidencialidad o el acuerdo de confidencialidad del tercero, se destruyó la novedad. Lo único que va a hacer, o sea, lo único que permite el acuerdo de confidencialidad es que el inventor recupere de alguna manera algo, ¿se entiende? O sea, que tú puedas, por efecto del quiebre del convenio de confidencialidad, cobrar daños o aplicar penalidades, o en fin, lo que corresponda. Pero la patente, sí, la patente la perdiste por siempre. No sé si antes de darle el uso de la palabra a Cristian, no sé si tienes una repregunta, o si te contesté, te contesté todo o quedó algo en el aire. ¿Todo bien? Ok, Cristian. Eh, Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, cuando te refieres a novedad absoluta, por ejemplo, una regla técnica que se compone de tres pasos para solucionar un problema. ¿Estas tres reglas, por ejemplo, tienen que ser nuevas y genuinas? ¿O es posible de que, por ejemplo, la 1 y 2, digamos, sea conocida, pero la tercera que te ayuda a poder solucionar este problema sea nueva y genuina? O sea, en ese ejemplo, ¿Puedes ayudarme a ordenarlo de nuevo? No, no entendí muy bien. a ver, una regla técnica que se compone de tres pasos, por ejemplo. Ok, El primer paso y el segundo tienen información pública y es conocido, pero el tercer paso no. En este caso, el tercer paso te ayuda a poder solucionar el problema, ¿no? En estos casos, esta última regla hace de que toda la regla técnica se convierta en una novedad absoluta. es que lo que tiene que ser nuevo es la sustancia, es la regla técnica, no los pasos necesariamente. Entonces, es la regla técnica. Lo que va a hacer Indecopy es va a mirar qué cosa es lo que quieres genuinamente. ¿Se entiende? O sea, no necesariamente el hecho de que existan pasos compartidos significa que estás destruyendo novedad. Va a depender de finalmente cuál es la regla técnica. Si la regla técnica es un vaso que preserva el calor, que autopreserva, ¿se entiende? El calor o el frío, ¿me explico? Cómo llegues a ese vaso es intrascendente, salvo que lo que hayas patentado es el procedimiento para llegar a ese producto, en cuyo caso ahí sí serán relevantes los pasos. Depende del tipo de dimensión que tengas. Si es una dimensión de producto y es el vaso, lo que va a ver Indecopy es si ese vaso, esa regla técnica, el vaso preservador de calor o de frío, es una regla técnica revelada previamente o no, más allá de los pasos. O sea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé si funciona así el rubro de la medicina, pero un medicamento a veces se componen de varias cosas que son conocidas y que incluso son parte de otros medicamentos. Pero si se le añade algo adicional que cambia totalmente su funcionalidad, permite curar algo que antes no se podía curar, este último paso entonces sería lo patentable. No, no es patentable, pero por otra razón. Porque una vez que ya
tuviste una innovación, el agregado adicional para darle un nuevo uso a un medicamento no puede ser patentado por prohibición expresa de la norma. Eso se llama patente de segundo uso y eso está prohibido. Pero eso es otra cosa. Gracias. Lo que me acabas de preguntar vendría a ser el ejemplo del Viagra, ¿sí? Que me imagino que ninguno de ustedes conoce, yo tampoco. Pero, o sea, conocemos, pero no necesitamos, presumo, espero que ninguno de ustedes, bueno, no viene el caso. Pero, Cristian, levanta la mano, sí necesitas, no sé, ¿quieres expresarte? Dime, Cristian. Sí. Me acabo de confundir. Ese agregado no era lo que usted mencionó en la clase antepasada sobre la patente de modelo de unidad, No. O sea, ¿no? es que no. Modelo utilidad, modelo utilidad, es que puede ser. Es que, a ver, modelo utilidad es cuando tú generas una innovación, ¿ok? Generas una innovación que introduce un efecto utilitario nuevo, ¿ok? Patente de segundo uso es cuando una supuesta innovación introduce o determina un uso que no se conocía, un uso novedoso. ¿Ok? Entonces, para efectos utilitarios que han merecido algún tipo de desarrollo o acción humana creativa, modelo utilidad. Pero si es simplemente la innovación original de la que luego se advierte que hay un uso originalmente desconocido, pero que lo tiene y que recién tomamos conocimiento, que hay un uso nuevo, que es el caso del Viagra, eso está proscrito. ¿Ok? O sea, para que se entienda el ejemplo, yo puedo tener una innovación, digamos esto, ¿ok? Este teléfono. Y yo a esto puedo meterle creatividad, ingenio, talento, etcétera, y agregarle algo que lo mejora. No sé, que hace que la cámara, no sé, tome también en 3D. ¿Me explico? Sí, eso podría ser una patente de modelo de utilidad. Pero que yo ya tenga este teléfono, así tal cual lo tengo, ¿ok? Y que pase el tiempo y yo tome conocimiento que este teléfono que tenía también sirve para, por ejemplo, hacer dormir a las mascotas, ¿se entiende? Yo nunca supe, digamos, pero descubro que las ondas del teléfono hacen dormir a las mascotas. Eso no puede ser patentado, por más que yo no lo hubiera sabido. Y por más que es nuevo, porque es conocimiento nuevo, pero no puede ser patentado. Eso es lo que estoy diciendo. Cristian, última intervención. Sí. Muchas gracias, ya me quedó claro. Y con lo último que mencionó sobre el año precedente, o sea, ahí no me quedó claro. No sé si podría repetir esa parte porque no entendí. ¿Qué parte? Disculpe, con respecto a lo último que mencionó sobre este año precedente a la fecha de presentación de la solicitud. Es decir, no capté bien esa idea. Ok, es así. Tú tienes el estado de la técnica, ¿verdad? Que es imagínate un conjunto de información, ¿ok? Un conjunto de información. Todo ese conjunto de información que integra el estado de la técnica, ya en todo ese conjunto, ahí no debe estar la regla técnica que estás tratando de patentar. Porque si está ahí en ese conjunto, ya no es nuevo, ¿ok? Pero el artículo 17, por excepción, dice, güey, hay algunas cosas puntuales que pese a que sí están en ese conjunto, vamos a hacer como si no estuvieran. ¿Ok? Vamos a hacer como si no estuvieran. Pero solamente si son divulgaciones en 3 supuestos distintos, y ahí lo tienes, A, B y C, y esa divulgación se ha producido dentro del año precedente a la fecha de solicitud de la patente. ¿Ok? Que era lo que estaba contestando hace un momento. Y Angie me puso en el chat que no puedes desmutearte, pero tú sabes que no puedes. Si quieres hablar de nuevo, tienes que levantar la mano. Ok. Ok. Entonces, no sé si quieres levantar de nuevo, Angie, la mano. ¿No? Ok. Ok. Ok, está bien. Ya. Ok, entonces,
Entonces, ese es el juego, ¿ok? 16 es la regulación general. 16 es regulación general sobre novedad, y en donde habla del estado de la técnica, y el 17 te está diciendo, güey, pero hay unas excepciones a ese estado de la técnica, ten cuidado, ¿ok? Eso es lo que te está diciendo el 17, ¿ok? Muy bien. Ahora, ojo aquí antes de entrar al 18. ¿Cómo se hace este análisis o examen de novedad? ¿Okay? El examen de novedad es un examen 1 a 1. ¿Qué significa eso? La regla técnica que tú estás tratando de patentar no debe estar íntegramente comprendida en el estado de la técnica. Quiere decir que la regla técnica tal cual, no debe estar comprendida en el estado de la técnica. Cuando Indecopy analiza novedad, no puede combinar antecedentes. Miren lo que estoy diciendo. No puede combinar antecedentes. Lo único que puede hacer en el análisis de novedad es ver cada uno de los antecedentes y ver si algunos de esos es la regla técnica que se está tratando de patentar o no. Punto. Por ejemplo, yo quiero patentar esto. Entonces voy a ver el estado de la técnica, o sea, voy a ver este conjunto y voy a ver esto. ¿Está o no está? Te voy a ver. Antecedente 1. El antecedente 1. ¿Es esto o no es esto? No, allá. El antecedente 2. ¿Es esto o no es esto? No, allá. El antecedente 3. ¿Es esto o no es esto? No, allá. Y si no está en el conjunto esto de acá, entonces esto es nuevo. ¿Se entiende? Así es. Es nuevo. ¿Ok? Así funciona el análisis de novedad. ¿Se entendió lo que dije? En el análisis de nivel inventivo, que es el siguiente requisito, en el análisis de nivel inventivo, el examinador de patentes sí tiene que combinar antecedentes. Y les voy a explicar por qué. Pero es un análisis distinto. ¿Okay? ¿Qué cosa es el nivel inventivo? Dice el artículo 18. Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. El análisis de nivel inventivo es un análisis de obviedad. Eso es un análisis de obviedad. La invención, la regla técnica que uno está proponiendo, no debe ser obvia a la luz del estado de la técnica. Pero ahí ya no se está juzgando si la regla técnica está o no está. Ahí es distinto. Allí es, a la luz de todo lo que existe, ¿se entiende? A la luz de todo el conocimiento difundido. Esto que se está planteando ahora para patente, ¿es obvio? O sea, para una persona normalmente informada en este campo del conocimiento, lo que se está planteando, ¿sería lógico? ¿Sería evidente? ¿Se podría deducir sencillamente de todo lo que ya preexiste? Si la respuesta es sí, pues, se deduce porque, a ver, Juanito Pérez me está tratando de patentar un scooter, pero existían los patines y existía la bicicleta, ¿entienden? Entonces, ya, es obvio, ¿se entiende? Es obvio lo que se está tratando de patentar. Pero ojo, se deniega la patente, pero no por falta de novedad. Por falta de novedad hubiera sido, si es que yo solicito la patente del scooter, y antes había un scooter, ¿se entiende? Eso hubiera sido falta de novedad. Pero si no hay scooter antes, tengo el scooter, pero tengo patín, y tengo la bicicleta, y tengo bla, 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 ¿me entiendes? Y un experto diría, bueno, tengo todo esto, y viendo todo esto, es obvio que puedo hacer esto. Entonces, la objeción no es por falta de novedad, es por falta de nivel inventivo. ¿Se entendió lo que dije? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Cristian. Esta obviedad no tiene mucho carácter subjetivo de esta persona que argumenta o que lo analiza. Sí, es una objeción que se suele hacer, pero no es una... O sea, claro, la objeción obvia sería, escucha, obvio para quién. La norma te dice, bueno, la norma trata de evitarlo, ¿no? La norma te está diciendo que no es obvio para el examinador de patentes. Es obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia. O sea, el examinador de patentes tiene que hacer un esfuerzo
para no juzgar con su conocimiento personal, ¿se entiende? Tiene que ponerse en el medio, me siguen. O sea, no puede ser ni el principal, ni el experto líder en la materia, que probablemente para él todo es obvio, ni puede ser el tontón que no aprobó el curso, ¿se entiende? Porque posiblemente para esa persona nada sea obvio, ¿me dejo entender? O sea, se entiende que hay un punto medio allí, pero sí hay cierta discusión, o sea, podría haber esa discusión de si realmente era obvio o no obvio, pero así funcionan los sistemas de patentes en todos los lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, el examinador o esa persona de oficio indica que es obvio, por ende ya no tiene ese nivel inventivo, ¿no? Entonces, la persona que solicita la patente podría contradecir esa posición con otra persona del oficio. No, ¿Sería una facilidad? no, no, no. Lo que va a ocurrir es que le van a denegar la patente en primera instancia y tiene expedito su derecho, obviamente, a presentar un recurso impugnativo de apelación y el superior jerárquico va a hacer un nuevo análisis. Y Ahí sí se podría. va a encargar seguramente que otro perito, que otro experto haga un informe y se pronuncie. Ah, ok. O sea, Pero entonces ese perito sería de oficio, no es que la parte podría solicitarlo, o sea, no podría añadirlo. él no tiene que pedir nada. Los examinadores, no, Indecopi designa un examinador de patentes. Llama al examinador técnico. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Ok. Ok, entonces ese es el segundo, el segundo requisito. ¿Ok? Y el tercer requisito es el de la susceptibilidad de aplicación industrial. Lo pueden ver ahí en el artículo 19. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluyendo servicios. Y tuvieron, me parece, una pregunta sobre esto en el control también, sobre los elementos del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, que tenía que ser ejecutable, repetible, útil, ¿no? Pero esencialmente significa que la invención debe poder servir, pues. O sea, se supone que uno hace una invención y la invención debe poder llevarse a la práctica y debe poder llevarse a la práctica cada vez que sea deseable llevarlo a la práctica. No sirve de nada tener una invención, una máquina o un medicamento o lo que sea, que solamente se puede hacer una vez y que nunca más se puede volver a hacer. No tiene sentido. Entonces, se entiende que debe tener una aplicación, o sea, una utilidad concreta en la industria de que se trate, ¿no? Y para ello debe servir cuando sea necesario que sirva. Ese es el punto. Entonces, cuando una invención satisface estos tres requisitos, cuando una invención es nueva, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, la invención se convierte en una invención patentable. Ojo entonces aquí. Ustedes reciben un caso, primero ven, ¿es invención o no es invención? Si está excluido del concepto de invención, no es patentable porque no califica como invención. Si es invención, hay que ver si es invención patentable. Entonces, hay que ver si la invención es nueva, si la invención tiene nivel inventivo, si la invención es susceptible de aplicación industrial. Si es que cumple los tres requisitos, la invención es patentable. Si no cumple ni alguno de los requisitos, la invención es no patentable. Sigue siendo una invención, pero no puede obtener patente. ¿Ok? Pero no puede obtener patente. Ahora, si se cumplen los tres requisitos y es una invención patentable, no necesariamente le van a dar la patente. Una vez que una invención, en efecto, es patentable porque cumple los tres requisitos de patentabilidad, todavía debe examinarse si esa invención patentable no está cubierta por algo que se llama exclusión a la patentabilidad. Y las exclusiones a la patentabilidad están consagradas en el artículo 20 de la decisión 486 y las tienen ustedes aquí en pantalla. Entonces, ¿qué analizan ustedes? Exclusión al concepto de invención. Si no está en la exclusión del concepto de invención, ¿qué analizan? Requisitos de patentabilidad. Si se cumplen los requisitos de patentabilidad, ¿qué analizan? Analizan exclusiones a la patentabilidad y solamente si no está en una de las exclusiones a la patentabilidad, recién patentan. ¿Ok? ¿Están prestando atención? Esto es medio denso.
No quiero que se equivoquen en el examen. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las exclusiones a la patentabilidad? ¿Cuáles son las exclusiones a la patentabilidad? Son 4, ustedes las pueden ver ahí, A, B, C, D, ¿ok? El artículo 20. Y algunas de estas exclusiones son bastante censurables, o sea, son medio antitécnicas, para ser honesto. A ver, dice, no serán patentables. Primero que nada, ¿qué es una exclusión a la patentabilidad? Esto no lo dice la norma. Una exclusión a la patentabilidad es una causal en virtud de la cual la norma andina determina que no se otorgará la patente por alguna consideración de política pública. O sea, no hay una razón técnica que justifique la denegatoria. Simplemente, políticamente, se ha determinado que no es conveniente otorgar ciertas patentes en ciertos supuestos. ¿Okay? Y esos supuestos o causales de conveniencia, vamos a decirlo así, de conveniencia de política pública, se traducen en exclusiones a la patentabilidad en el artículo 20 de la norma andina. Dice, no serán patentables las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país miembro deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. B, las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o los animales. C, las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos. Pero el C es absurdo, ¿verdad? Porque las plantas, animales y procedimientos biológicos no pueden ser patentados porque no son invenciones, porque están en la naturaleza tal cual, ¿se entiende? Entonces, si no pueden ser patentados porque no son invenciones, ¿cómo podrían no ser patentados porque caen en una exclusión de la patentabilidad? El D sí que tiene sentido, ¿sí? Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal. Los tratamientos quirúrgicos o terapéuticos pueden ser patentables, o sea, pueden ser una regla técnica nueva, con nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial sin duda, pero se ha decidido que, atendiendo a la necesidad de salvaguardar la salud y los procesos curativos y demás, estos métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico no deberían ser patentados para no generar exclusividades respecto de ellos. Es una decisión de política pública, podemos discutir si es algo bueno o malo. Yo no estoy tan convencido de que sea una buena idea, pero la gran mayoría de personas está convencida de que lo es. Pero bueno, esa es la razón. El A y el B, en cambio, sí son bastante problemáticos y debería ser bastante, si es que han estudiado y han estado muy atentos a mi curso y ya están listos para el examen final de mi curso, si ya están realmente listos para el examen final de mi curso, debería ser bien evidente para ustedes por qué el A y el B tienen problemas. Pero, a ver, ¿quién se aventura a decirme cuál es el problema en el A y el B? En el A y el B es el mismo problema, ¿ah? ¿Quién se anima a decirme cuál creen que es el problema en el A y el B? ¿Alguien se anima a decirme por qué es tan mal que sea una exclusión a la patentabilidad el A y el B? De nuevo, con la información que tienen hasta ahora de mi curso, ya deberían poder responderlo, sin ningún problema. Y si no pueden responderlo, recen, porque ese es el tipo de preguntas que vienen en mi final. Entonces les estoy dando la opción de responderme esto ahora. ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nadie sabe? ¿De verdad? Es bien evidente. ¿Seguros? Ok. Lo dejaremos para el final, entonces. Ok. Debería ser obvio, ¿eh? O sea, pero bueno, no quieren responder. ¿Qué cosa? ¿Alguna pista? Pero apreciado Cristian, viene el examen final. Me preocupa que necesites una pista. A ver, ¿qué te está diciendo el artículo 20? ¿Qué te está diciendo el A y el B? Te está diciendo, mira, te está diciendo,
Les recuerdo, por favor, que no me pueden hablar en privado. Todas las comunicaciones en público. A ver. A ver. ¿Qué te está diciendo el A y el B? Te está diciendo si es una novedad. Si es una novedad. No entendí. No entendí. No entendí, apreciada Rosita. No entendí tu pregunta, perdóname. Pero dame un segundito para darle la pista acá a tu compañero, ¿te parece? A ver, la pista. Mira, no me floreen. En mi curso no me pueden contestar así. Stephanie, te agradezco tu comentario, pero no me contestes así en el examen final porque es cero. ¿Ok? Limita la innovación, claro, bla, 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 bla. Este es el horario de Rodríguez. ¿Está bien? Quiero la respuesta técnica. Ok, entonces, a ver. ¿Qué te está diciendo la decisión 486? No te voy a dar patente, te dice la decisión 486, ¿ok? No te voy a dar patente porque me preocupa que la explotación de esta invención afecte el orden público o la moral, te dice la A, o, en el caso del B, me preocupa que la explotación de la invención afecte la salud o la vida de las personas o los animales, o la preservación de vegetales o el medio ambiente. Eso es lo que te estoy diciendo. O sea, en el caso del A, la explotación que puedes hacer de esta invención me fastidia porque puedes generar una afectación que no quiero. Y en el caso del B, lo propio, la explotación de la invención puede generar una afectación que no quiero porque puede alterar la salud, la vida de las personas, animales, vegetales, medio ambiente. Por esas razones, te voy a denegar la patente. Dice el A y te dice el B. Pregunta, ¿por qué eso no es correcto? Adelante. Sí, doctor, disculpa Gustavo, en realidad yo tenía una consulta. Es decir, para que sea patentable, uno de los requisitos es la novedad. Entonces, mi pregunta iba por ese lado. ¿Cómo podría una disposición o una regulación prohibir la explotación de esa invención si es que tiene que ser novedosa? Es decir, que nadie conocerla. No tendría, mi duda va por el lado de que no tendría que, pues, la legislación contemplar todos los casos que puedan ser novedades. No sé si entiendes mi duda. O sea, no entiendo a qué se referiría con una regulación que prohíba. ¿Cómo podría ser un ejemplo de una disposición legal que prohíba la explotación de una invención? Pero, pero es que yo no te he dicho que prohíbe la explotación de la invención. Yo te he dicho que prohíbe que están denegando la patente. ¿Me sigues? Eso es lo que dice el artículo 20. No serán patentables, dice. ¿Me sigues? No serán patentables, dice el artículo 20. Lo que te está diciendo el artículo 20 es, la patente yo no te la voy a dar. Eso dice el artículo 20. Ya, la pregunta ahora es, ¿está bien o está mal eso? Bueno, ya les dije que está mal. ¿Por qué está mal? De verdad que es bien obvio, vamos. Me preocupa que no me contesten, chicos. De verdad que es... O sea, esa es la pregunta más sencilla que podrían encontrar en mi examen final. En serio. No les estoy metiendo terror, ¿eh? ¿De verdad? ¿No? ¿No hay forma de saber que la invención afectará al orden público? Esa no es una respuesta técnica. Cualquiera podría haberme contestado eso, Claudia. Vamos, A ver, Angie. Por favor, Angie, por favor, dime que tú me vas a dar la respuesta, por favor. No estoy segura de mi respuesta, la verdad, pero según tengo entendido, se supone que las limitaciones a la patentabilidad
tienen que deberse siempre a criterios técnicos que ya están preestablecidos. Y los criterios que yo veo, al menos en este artículo, no son criterios técnicos, sino que son motivaciones tal vez de quienes elaboraron la decisión como tal. Pero como dije, no tienen que ser técnicos. Las exclusiones no tienen que ser técnicas, porque son razones políticas. Ya, entonces no, no lo sé. Pero no, a ver, Angie. Tú no te vayas, Angie, no te vayas. Levanta la mano. Levanta la mano, Angie, no te vayas. A ver, Angie. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. A ver, mira cómo en mi examen final tienes que vincularlo todo. Te pregunto, ¿cuál es el contenido de un derecho exclusivo? Pucha. De primera clase, ¿ah? Primera clase del curso. No, ahorita la verdad no me acuerdo, Gustavo. No, estoy en eso. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el contenido del derecho exclusivo? ¿Positivo o negativo? Vamos. No es... Sí, Diego. Dale, Diego. Hola Gustavo, buenas tardes, por cierto, perdón. Hola. Es negativo en cuanto a que otras personas no pueden hacer uso de ello más que yo. Correcto. Quédate ahí conmigo, Diego. ¿Vamos? Quédate. Entonces, tu derecho de exclusiva sirve para prohibir ciertos actos de terceros, ¿correcto? Sí. Pero el derecho de exclusiva no me faculta a mí a usar, porque no hay prohibición positiva, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿por qué la norma andina me denegaría la patente para que yo no explote algo en el mercado? ¿Me sigues? Pregunta, ¿podría explotarlo sin patente? ¿Sí? Entonces la norma no está impidiendo nada, ¿se entiende? ¿Me siguieron todos lo que dije? ¿Me siguieron lo que dije? Si no me siguieron, está. ¿Me siguieron lo que dije? Ok, perfecto. Ok, perfecto, buenísimo, eso es. Esa es la respuesta. Se las voy a volver a hacer en el final, ¿eh? De verdad, no estoy jugando. Quiero ver qué tan bien la siguieron. Cristian, te doy el uso de la palabra, pero no me preguntes sobre eso mismo, porque la voy a volver a hacer en el examen final. Cristian, cuéntame. Uy, o sea, yo creo que sí impediría de cierta forma. Porque No me voy a pronunciar sobre eso, porque lo voy a volver a preguntar en el final. Gracias. Sí, ya, bueno. Diego. Sí, entonces como parafrasear lo que has dicho a modo de mi entender. Ya pues, para que quede claro, Gustavo. Ya lo dije, pero es que ya lo dije. Ya lo dije. Ya. No me escuchan, La porque grabación, la grabación. Voy a ver la grabación. en la Gracias. grabación, claro. Bueno, de hecho está en la grabación, sí, claro. Ok. Pero además, de nuevo, es obvio. O sea, ojo, en el examen final ya deberían tener el razonamiento, o sea, ¿para qué sirve un derecho exclusivo? Derecho exclusivo, ¿cuál es su proyección? ¿Es tal o es tal? Ah, ya, es solo esta. Si es solo esta, ¿qué pretende hacer esto? Esto pretende prohibir esto, ya, pero esto, ¿te facultó el derecho a hacer esto? No, entonces, ¿por qué te prohibiría para impedir esto si no te faculta hacer esto? Ah, no tiene sentido que te lo prohíba. Ah, ya, entonces la norma está mal. ¿Se entiende? Es un ejercicio lógico, pero ya de mente entrenada, ¿se entiende? Pero ya pasaron mi curso, ¿se entiende? Que ya están listos para el siguiente ciclo, en donde asumo que se van a meter a competencia, presumo que conmigo. O no sé. ¿Quién sabe? De repente arrugan. Pero bueno, ok. Entonces tenemos este juego, ¿sí? Concepto de invención, condiciones de patentabilidad o registros de patentabilidad, exclusiones a la patentabilidad. Y si una invención patentable no se encuentra comprendida en ninguna exclusión a la patentabilidad, o sea, B, A, B, C, D, entonces Indecopy concede la patente. ¿Okay? Indecopy concede la patente, ya saben ustedes, para el caso de la patente de invención, 20 años contados desde la fecha de solicitud de la patente. ¿Ok?
20 años contados de la fecha de solicitud de la patente. ¿Qué puede hacer, y con esto acabo, qué puede hacer el titular de la patente? Evidentemente, el titular de la patente puede accionar, o sea, plantear una denuncia por infracción a su patente. Del mismo modo en que el titular del derecho de autor puede plantear una denuncia por infracción, ya sea a los derechos morales o patrimoniales correspondientes, al igual que el titular del registro marcario puede plantear las acciones del artículo 155 de la decisión 486, ciertamente el titular de la patente puede plantear las acciones legales que correspondan. El artículo 52 de la norma lo dice expresamente. La patente confiere a su titular el derecho de impedir, recuerde que es ius prohibendi, confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas, sin consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos. Cuando se trata de una patente de producto, fabricar el producto, ofrecer en venta el producto, vender el producto, o usar el producto, o importar el producto para cualquiera de estos fines. Y cuando la patente reivindica un procedimiento, emplear el procedimiento o ejecutar cualquiera de los actos de A respecto de un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado. ¿Ok? Ese es el alcance del derecho de exclusiva del patentado, o sea, del titular de la patente. El titular de la patente puede entonces plantear una acción por infracción, una denuncia, alegando, argumentando ante la autoridad de que se está lesionando su derecho de patente. Las infracciones a la patente pueden ser de dos tipos. Pueden ser infracciones literales a la patente o pueden ser infracciones por equivalencia. ¿Okay? Repito. Las infracciones pueden ser infracciones literales o infracciones por equivalencia. ¿Okay? Infracciones literales, infracciones por equivalencia. ¿Cuál es la diferencia entre una infracción literal y una infracción por equivalencia? En el caso de la infracción literal es bastante obvio, creo. Una infracción literal es cuando yo tengo mi regla técnica patentada. Si queremos empezar a utilizar términos más precisos, las patentes vienen compuestas por reivindicaciones. Esas reivindicaciones precisan lo que se está protegiendo. Entonces, tengo una reivindicación, que es lo que define la regla técnica que estoy protegiendo, ¿ok? Y una infracción literal se da cuando alguien viene y literal usa lo que yo tengo protegido, o fabrica lo que yo tengo protegido, o vende lo que yo tengo protegido, ¿se entiende? Pero tal cual. Entonces, yo patenté una máquina con tales características que sirve para procesar el grano de café utilizando la tecnología de tal cosa a tanta temperatura de calor, y alguien usa una máquina exactamente igual a la que yo tengo patentada sin mi permiso, es una infracción literal a mi patente. ¿Ok? Es una infracción literal a mi patente. ¿Qué cosa es una infracción por equivalencia? Una infracción por equivalencia es que de pronto lo que está utilizando ese tercero no es literalmente lo que yo tengo protegido, ¿okay? Pero los cambios o las modificaciones son tan cosméticas o menores que sustancialmente es lo mismo, ¿se entiende? Es decir, no es idéntico, pero en términos prácticos, lo que está utilizando ese tercero o vendiendo ese tercero o fabricando ese tercero es sustancialmente lo mismo que tengo yo protegido. Es equivalente. ¿Okay? Entonces, a eso se le llama infracción por equivalencia. Si este fuera un curso más avanzado y más amplio, podría contarles los criterios que hay en el mundo para evaluar equivalencia. Hay dos test en el mundo, que son los test de referencia para evaluar equivalencia, que son el test Ball-Spline, que es un test de la corte japonesa, y el test Improver, que es el test de la Cámara de los Lores en Reino Unido. Pero bueno, no vamos a entrar a eso, ya terminamos en un curso ya mega avanzado, y no viene el caso ahorita, pero son unos test con algunas preguntas que sirven para determinar cuándo hay equivalencia y cuándo no hay equivalencia. Pero me basta y me sobra con que ustedes sepan que estas son las dos opciones, ¿sí? o se infringe literalmente
o se infringe por equivalencia. Bueno, si es que se infringe, ¿no? Podría no estarse infringiendo. ¿Ok? Eso es. ¿Okay? Eso es esencialmente en mi curso. Y con eso hemos terminado el contenido sustantivo de la materia. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta sobre el contenido. Ok. Bueno, entonces el contenido del curso culmina allí. ¿Ok? El contenido del curso culmina allí.